Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, ya listos para hacer un review de un lote de cómics recién llegados. Y es que ahora sí fueron bastantitos. Vamos a ir revisando estas portadas. Me gusta mucho y estos cómics tienen mucha historia en mi país. Se llama El Libro Vaquero. En este caso la portada dice Revancha Brutal. Y es que estos cómics delgaditos eran muy comunes en la década de los años 50, 60, 70, 80, no ventas. Fue hecho por Nies Editores y fue publicado por 6 pesitos. Y decía para su venta para mayores de 18 años. Obviamente porque tocaba temas pues como violencia, salían chicas chenchualonas. Entonces la verdad que estaba padre, ¿no? Vamos a ver si podemos ubicar el año de publicación de este. Este es como de los años, yo creo que ya finales de los 90, principios de los 2000, porque miren, ya aquí ya aparece Facundo incluso en publicidades, ¿no? Entonces la verdad que sí está bonito, está padre, y es que les voy contando mientras les voy mostrando algunas historias. Aquí tenemos este complot fallido. Sí, aquí dice, miren, vean nada más las numeraciones de los cómics, o sea, fíjense el éxito que tuvo este cómic. Estamos hablando de 1403 números, ¿eh? El otro que teníamos era el 1397, entonces de verdad fue un cómic bastante popular. Y uno me da, oye Adrián, ¿y por qué les gustan tanto los vaqueros, el género del western en México? Yo diría que pues se debe a muchas cosas, ¿no? Para empezar, el cómic era muy económico, ¿no? Costaba 7 pesos para empezar, cuando los cómics, por ejemplo, de superhéroes en aquel tiempo estaban en alrededor de 25 o 30 pesos. Entonces la verdad que el libro vaquero era muy barato, traía muchas páginas, traía un dibujo aceptable, y lo más padre pues es que tenía portadas muy bien ilustradas, ¿no? Y siempre salían, por ejemplo, este tema de vaqueros, del héroe, del forajido que busca la libertad, que no sigue las reglas de lo establecido, este hombre que se rige por sus propias reglas en este mundo bueno, ustedes ya saben, ¿no? De seguro si conocen, ustedes han visto películas de vaqueros o series de vaqueros o han leído cómics de vaquero, novelas de vaquero. Todo este género del western llama mucho por el romanticismo de esa tierra sin ley en donde solamente el más fuerte sobrevivía, ¿no? Y si eso le incluimos estas muchachas chabochonas que le ponían a los cómics, pues la verdad que se veía súper bien. Este es bien el año, dice año 30, o sea, estuvo publicando 30 años el cómic 1492, ¿no? Pues están increíbles estos cómics. Entonces les digo, a lo mejor muchos van a decir, oye Adrián, pero pues que el western no es un género más norteamericano. Pues les diría que sí y no. Para empezar, para los que no sepan, yo estoy hablándoles desde México, y aquí en México compartimos la frontera norte con Estados Unidos. Entonces hay muchos estados, de hecho, todos los estados donde se ubican las historias del western norteamericano, dígase California, dígase Nuevo México, Arizona, Texas, pues en algún momento fueron partes de mi país, fueron partes de México. Allá por los años 1800 todavía era México. Así que la historia del western norteamericano es relativamente corta, porque realmente pues tiene que ver con cuando le retiran a México estos territorios por allá de mediados de los años 1800. Entonces la historia del western norteamericano duró de entre mediados de 1840 y pico, entre 1840 y pico y hasta el año 1900. O sea, realmente en Estados Unidos las legendarias historias de vaqueros y su viejo oeste salvaje solo duró apenas 50 o 60 años. Pero para nosotros aquí en México, pues también nosotros vivimos toda esta onda del western. Vean qué bonito osote aquí. Nosotros también vivimos toda esta época del western. Nosotros también tuvimos cuatreros, también tuvimos forajidos, también tuvimos vaqueros, también tuvimos ladrones, asaltabancos, ladrones de trenes. Y esto ya lo tuvimos hasta bien entrado el siglo XX, cuando se llevó a cabo la Revolución Mexicana. Todavía en el norte del país había caudillos y guerrilleros como el Pancho Villa, que todavía montaban a caballo, y todo se regía por la ley del revólver y demás. Entonces yo diría que el western mexicano empezó por allá de los años 1800 y llegó hasta prácticamente 1920. Entonces estamos hablando como de 120 años de historia de cuatreros, vaqueros, hombres armados a pistola que arreglaban todo en duelos y se mataban por cualquier situación como en estos cómics, ¿no? Así que pues el género del western
pues permeó mucho en lo que fue la sociedad mexicana, al punto que cuando en Estados Unidos empezaron a hacer todas estas películas de western desde el cine blanco y negro, en los años 10, 20, 30, 40, aquí en mi país empezamos a consumir muchísimo de ese material, y por supuesto que aquí en México también empezamos a producir este material, y el libro vaquero. Miren, por ejemplo, aquí tenemos ya un competidor del libro. Esto ya no es libro vaquero, ya tenemos aquí un competidor, ¿no? Aquí se llama Frontera Violenta. Entonces aquí en México, pues obviamente este tipo de cómics empezaron a tener mucho auge, ¿eh? Ahorita ya les enseñé un competidor, pero ahorita vamos a ver otro, pero ahorita quiero que vean primero las portadas del libro vaquero, porque la verdad es que están muy bonitas, ¿no? Algo que siempre van a ver en todas las portadas del libro vaquero es un vaquero disparando y una chica bien chabochona, ¿no? Entonces yo creo que eso también habla mucho de la idiosincrasia de mi cultura, de lo que nosotros, de cómo romantizábamos esas épocas y de cómo nosotros los veíamos. Ay, esta sí está un poquillo. Vamos a ponerles nada más un pedacito porque hacen como en YouTube. Vamos a que todo sea, ahora sí, políticamente correcto, ¿no? Otra cosa que ha hecho que estos cómics se vuelvan de culto, digámoslo así, es que muchos de los cómics estaban ilustrados, al menos en portada siempre, y también en los interiores, por muchos autores que después evolucionarían y migrarían y terminarían haciendo cómics para muchas empresas internacionales de cómics, ¿no? Tanto como Marvel, DC y otras además, ¿no? Entonces la verdad es que también esto le da un carácter mítico. A lo mejor algo que hizo que nosotros durante muchos años no le diéramos su justa relevancia a estas pequeñas obras de arte es que pues nosotros de alguna forma son cosas que dábamos por sentado, no eran cómics muy económicos que se encontraban en todos los puestos de revistas, pero llegó un punto en la actualidad en el que pues ya prácticamente ya no existen los puestos de revistas y pues estos cómics empezaron a quedar en el desuso hasta que desaparecieron. Y pues ahora la gente que somos fanáticos de los cómics los volvemos a ver y nos trae esta nostalgia de un mundo lejano, ¿no? Vean, por ejemplo, este apenas era el número 795, publicado en 1994 y con un valor de 1,50. Entonces la verdad es que les digo, estos son como vestigios de épocas pasadas y pues la verdad es que sí nos traen a todos muy buenos recuerdos. No solo de un México en donde la gente leía más. Llegué a escuchar alguna vez personas intelectuales o pseudointelectuales de los años 60 que decían que esto era literatura basura, que esto era solamente literatura chatarra que alejaba a la gente de las literaturas verdaderamente importantes, como a lo mejor Edgar Allan Poe, a lo mejor William Shakespeare, Oscar Wilde, Albert Einstein. Entonces, pues la realidad es que eran muy criticados en su momento, ¿no? Y yo me acuerdo a muchas personas haciendo crítica de este tipo de lecturas durante toda su existencia, ¿no? Pero hoy por hoy estos cómics ya no existen. Y si ustedes me preguntan si en México la gente evolucionó a leer otras cosas, la realidad es que no. Estamos hablando de que cuando salían estos cómics había millones de ventas de estos artículos por semana, ¿no? Actualmente, pues ya, ahora que ya no existen estos cómics, ya la gente prácticamente no lee. Eso es una realidad. Las ventas de cómics y de mangas en mi país están destinadas a un mercado muy pequeño, y el hecho de que aparte sean a lecturas caras lo ha limitado mucho más. Tal vez el manga todavía es accesible, pero por ejemplo esto costaba 6 pesos. Actualmente el manga más económico vendido en una plaza comercial te cuesta 120 pesos. Vean la diferencia. Y un manga más caro hasta 350 pesos. Ya de los cómics ni les platico, porque ya los cómics ya tienen precios con precios ya prohibitivos. Entonces, olvídense de la literatura barata, olvídense de las cosas económicas. Ya los cómics ya se volvieron un verdadero lujo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues sí se extrañan este tipo de publicaciones. Sí se extraña vivir en un México que lee. Y es que ahora, la realidad es que ahora que México ya no lee estos cómics, México ya no lee nada. Esa es una realidad. O sea, el mexicano promedio a veces no lee ni un cómic por año. Hay gente que toda su vida nunca ha leído nada, entonces sí es de preocuparse. Y pues la verdad es que estos cómics, bajita la mano,
Y aunque las historias eran repetitivas y eran predecibles, pues la gente sí leía, se interesaba en la lectura y pues empezaba a leer y luego de repente leía y brincaba al policíaco y luego brincaba al revólver y luego leía otros títulos y bueno, algo iban aprendiendo hasta que llegabas a joyas de la literatura que también existían en este formato. Entonces pues la realidad es que sí se apreciaba, ¿eh? Entonces por eso es que ahora estos cómics se han vuelto un poquillo como que de culto en un nicho de personas, ¿no? Tienen demasiada historia que están arrastrando como para ignorarlos, ¿no? Y aquí tenemos que les decía que tanto tuvo éxito el libro vaquero que salieron estos cómics que quedan como sus competidores, ¿no? Allá vimos uno, se llama Aventuras, dice Aventuras, ahorita vemos cómo se llama el título completo, dice de vaqueros, creo que dice La Dama y el Pistolero, ¿no? Aquí tenemos otro que dice La Mala Sangre. Acá tenemos, dice, aquí se llama Aventuras de Vaqueros, ¿no? Entonces, como ven, no nada más era el libro vaquero, sino que era tan exitoso que incluso salían cómics competidores, ¿no? El Rey de Nuevo México, es lo que les digo, o sea, fíjense, o sea, toda esta historia en esos estados fronterizos, ¿no? Muy, muy bonitos, la paz del infierno, muy bonito. Acá tenemos Aventuras, una mujer bonita, miren nada más, Aventuras de Vaqueros, el libro vaquero, y qué bonitas portadas Los Hijos del Muerto. Yo creo que hay muchas gentes que no sé si los lean, pero luego me los compran precisamente por todo ese arte tan bonito que tenían en portada, ¿no? Los Vengadores, En Busca del Destino. Acá tenemos La Dama y el Pistolero, está bueno. Aquí tenemos Tres Malditos y un Ángel. Y aguántenme tantito, porque aquí ya tenía listos otras cosas que les digo cómo iban evolucionando, ¿no? Fíjense cómo iban evolucionando los cómics. Y acá tenemos a sus competidores. Aquí tenemos que se llama Solitario, que era otro cómic de vaqueros. Y fíjense lo que les digo, cómo ibas evolucionando hacia otras literaturas. Aquí tenemos Joyas de las Literaturas. Dice, separados en vida, juntos en la muerte. Que ya hablaba de novelas clásicas. Sí está muy padre. Pero aquí, miren, aquí llegando un poquito también, no de vaqueros, pero esto evolucionó. Luego salió el libro policíaco, donde ya era más actual y ya hablaba de policías. Entonces, pues la verdad que sí estaba a todo dar, ¿no? Aquí el libro policíaco a color. Entonces también se ponía chubidubi. Y pues teníamos otro cómic que se llamaba Revólver, ¿no? En sí les voy a mostrar las portadas así más levecillas, porque sí están un poquillo más, un poquillo más tremendillas, pero la verdad que estaban muy buenos. Y también era precisamente de vaqueros. Entonces la verdad es que está muy, muy bien esto. Hoy nos llegó todo ese quilombo de cómics y pues por ahí y por ahí también llegaron otro tipo de publicaciones, ahí se ven un poquillo más para adultos. Entonces pues la verdad es que todo está súper bien con el cómic mexicano. Siempre va a ser una recomendación obligada para todos los fanáticos del cómic, al menos de mi país. Y si tú vives en Latinoamérica, sobre todo te echo la recomendación de que le des una oportunidad al cómic mexicano, porque de verdad tiene muchísimo que ofrecer y de todas las temáticas. Vas a encontrar libros policíacos, libros de western, vas a encontrar libros de comedia, de picardía, novelas románticas, joyas de la literatura, novelas históricas, superhéroes, luchadores, historias de terror, horror, fantasía, monstruos, todo lo que te imagines vas a encontrar en el cómic mexicano. Así que si le puedes dar una oportunidad, dásela y no te arrepentirás. Seguimos en contacto, nos vemos en un próximo video y seguimos aquí en contacto en Comic Cueva.